armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Atravesamos el mar rugiente en compañía de otros barcos dragón, y no nos detuvimos en la gran isla de Britania, como hacíamos muchos otros hombres del norte, principalmente daneses. Si hacíamos caso a los que se contaba de ese lugar, los daneses habrían ocupado ya todo el terreno fértil, esquilmando las riquezas, sacrificando el ganado y disfrutando de las mujeres. No, aquellas no eran las tierras a las que un hombre como Ragnar podría aspirar. Así que, año tras año, se reunía con otros jarl noruegos bajo el mando de un caudillo llamado Thorgils. Pasaban de largo la vieja isla romana, que los grandes señores daneses habían convertido en su terruño de solaz, y continuaban la estatua cercana, a la que los nuestros habían comenzado a llamar Erin. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el blog para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo al comienzo de la Edad Media, a la Hispania o España, para conocer las incursiones vikingas en la península ibérica en el siglo IX. Para ello contamos con la ayuda de José Zolio. Hola, José. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Vamos a hablar un poco de mi tierra, más que de la tuya, porque los vikingos a lo mejor se acercaron a las Islas Afortunadas, pero anduvieron más por las costas cántabras, ¿no? Sin duda se quedaron bastante más al norte, aunque hay gente que dice de todo, pero bueno. A lo mejor algún día se perdió un dracar por ahí. Mira, el otro día era curioso, creo que National Geographic sacó un artículo hablando de que los vikingos habían llegado a las islas de Azores antes de los portugueses, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos descubriendo cosas, ¿no? Pero bueno, de momento, hasta donde podemos leer, de momento no. No, y lo de descubrir las Azores y tal, es un golpe de suerte, porque no es como llegar a América, ¿no? Con lo grande que es, que lo encuentres de alguna manera, ¿no? Pero pegarte un golpetazo con las Azores, ¿no? Ahí en mitad del Atlántico. En medio del océano, tiene su mérito. O sea, salvo que sea la suerte, o ver algún pájaro, sigues, ¿no? A ver de dónde sale ese pájaro, calculas el alcance máximo de ese tipo de ave y haces una trigonometría, ¿no? Yo la realidad es que en lo de los vikingos en América no tengo dudas. De hecho, en la serie que tenemos La Conquista, en podcast, es una serie que llevamos ya unos 13 o 14 capítulos a media de 3 horas sobre América y la presencia española, la conquista. Hablamos uno sobre los prenautas y tratamos el tema de la ruta del bacalao, que bueno, es un tema que había por allí pescadores franceses, vascos, que pescaban bacalao antes incluso que Colón, pero también hablamos de los vikingos, su asentamiento en la zona de Canadá, ¿no? Esa zona... Nova. Sí. No tengo dudas, ¿vale? Pero después que eso sea equiparable a lo que hizo España, que fue conquistar América, no me parece, ¿vale? Pero bueno, no vamos a quitar valor a los vikingos, ¿no? Que fueron buscando esa isla, y es cierto. Pero hoy vamos a tratar de algo también de vikingos. Bueno, más de vikingos, de hombres del norte, porque es algo que podemos empezar después de hablar un poco por qué estás aquí. La primera pregunta que te quiero soltar, ¿no? Es, ¿qué es un vikingo exactamente? Porque ahí se nos generan muchas confusiones, ¿no? Pero la razón de que estás aquí conmigo, ¿no? Y yo siempre suelo tener gente que sabe de un tema por algún motivo, normalmente porque son o historiadores o escritores de una novela ambientada en esa época, que es tu caso, y Lord de Mano, ¿no? La novela Lord de Mano, que está publicado por Ediciones B, ¿no? Sí. Ediciones B del grupo Penguin Random House, y acaba de salir, bueno, hace 2 meses, en octubre de este año. Y nada, pues la pregunta por la que inicias es la pregunta del millón, ¿no? Es la que siempre se suele hacer, ¿no?
qué es un vikingo que conocemos como vikingo, ¿no? Yo en todas las presentaciones de mi novela, pues bueno, siempre se suele hacer la diferencia de los nórdicos y los vikingos, ¿no? Los nórdicos eran aquellos habitantes de Escandinavia, Dinamarca, y los vikingos eran aquellos habitantes de Escandinavia, Dinamarca, que 2 veces al año se embarcaban para saquear costas lejanas o cercanas, ¿vale? Realmente vikingo es un término que hemos acuñado relativamente hace poco tiempo, ¿vale? Desde luego ni en mi novela ni en otras novelas de la época podrían referirse a estos personajes llegados de Noruega, de Dinamarca como vikingos, porque nadie los llamaba así, ¿no? ¿Y cómo los llamaban? Bueno, pues según el lugar. Por ejemplo, en tu tierra, en Asturias, los llamaban lordemanos. Vale, es un término claro, muy ¿no? habitual. Y una duda. El título del libro sabemos dónde viene. Sí, ya sabemos por dónde va, ¿no? Y luego, en la mayoría de los reinos cristianos de la época los llamaban normandos, ¿no? Hombres del norte, ¿no? Norman. Y luego, según el lugar, por ejemplo, en el sur de la península ibérica, con el Emirato de Al-Ándalus, pues los llamaban Madju, ¿no? Cada zona tenía su denominación, pero desde luego ninguna era vikingo, porque en esa época no teníamos ese término acuñado. Y lordemano, también Magdu, ¿no? O Magdu. Madju, sí. Y normando, ¿no? Normando sí que nos suena más porque es el que se les daba en la zona de Francia, ¿no? Francos, Bretaña. Sí, principalmente. ¿Y el de Magdu? En la zona de Al-Ándalus, ¿vale? Y en otras zonas, por ejemplo, también en las áreas ya de Medio Oriente, ¿no? En las áreas ya de Bagdad, pero ya esos tenían que ver con los vikingos, los que venían de Suecia, ¿no? Los que venían por el otro lado, los que venían por Ucrania, Rusia. Y de hecho, los oyentes, si quieren, los que están en podcast y los que están en YouTube, tengo uno muy corto sobre la Guardia Varega y hablamos ahí de los varegos y, bueno, los rus y cómo se integran los vikingos suecos, ¿no? Los suecos, en la cultura eslava y dar lugar a los rus y, bueno, y evolucionando a Rusia, ¿no? Que es una mezcla de los varegos y el rus, ¿no? Que es algo muy interesante también. Y de hecho, una pregunta que hacen en el programa, que es interesante, que vincula un poco esto que estamos viendo del Rus, de los vikingos, con la cultura popular, ¿no? Yo creo que a día de hoy, que voy a reírme un poco, y para los que son como yo, cuarentones, en mi época de pequeño, el referente del mundo vikingo era Eric el Vikingo, ¿no? En los dibujos animados aquellos. ¿Se te acuerdas? Vicky. Vicky. Que yo soy cuarentón también. Vicky. Eric había una película. Vicky, que era un niño que se metía, que quería ser vikingo y salir del pueblo de expedición, ¿no? Y también a día de hoy, ¿no? Lo que casi todo el mundo tiene en mente cuando hablamos de vikingos es la serie, ¿no? La serie de televisión, que tiene elementos históricos, pero también mucha imaginación ahí, ¿no? Sí. Yo siempre que me preguntan por la serie, o sea, la serie entretiene, que yo entiendo que es de lo que se trata, y lo que dices tú, yo creo que hay temporadas bastante buenas, por ejemplo, las primeras. Yo vi la primera. Y luego, pues, cuando ya empezamos con el tema de los Rus, pues ya la cosa empieza un poco a faltar más a lo que es lo que ocurrió, ¿no? Pero bueno, yo también digo, no sé si la gente la suele ver, generalmente todo el mundo se ha quedado con Vikingos, pero hay mucha menos gente que ve El Último Reino, no sé si la has visto tú. El Último Reino es una serie fantástica y además está basada en las novelas de un novelista inglés, Bernard Cornwell, que son una pasada para el que le guste todo el tema vikingo, y Bernard Cornwell es una pasada para el que le guste lo que es la novela histórica en general, ¿no? Porque él tiene novelas de muchos temas, ¿no? Y esta serie del Último Reino está muy, muy bien también. Pues habrá que buscarla, a ver si... Buscarla y segundo que tener tiempo para verla. Que sí. Sí, eso es más complicado. Pues vamos a empezar un poco el viaje, ¿no? Nos dirigimos a las tierras del norte, en este caso a la costa noruega, a alguno de los fiordos. Yo creo que nos quedaremos en los fiordos del sur, ¿no? Sí, principalmente. Incluso lo que estaba viendo,
A ver, la primera, las incursiones vikingas, vamos a llamarlas así para entendernos todos ahora, ¿vale? A partir Que llegan a... digamos vikingos, por favor, ya sabemos. Sabemos lo que... Los piratas. Vale, los piratas que se reunían 2 veces al año para saquear otras costas, pues bueno, a finales del siglo VIII es la primera vez que hay registros históricos de realmente su aparición lejos de lo que es Escandinavia, ¿no? Que es la primera vez cuando llegan al monasterio, es uno de los hitos típicos de cuando llegan al monasterio de Lindisfarne, en la costa oeste de la isla de Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, saquean el monasterio y a partir de ahí es cuando podríamos decir que los reinos de la Europa occidental, de la Alta Edad Media, comienzan a darse cuenta de que hay alguien arriba de ellos, más al norte todavía, que de repente aparece en su mundo, ¿no? Y aparece además de forma desde luego notoria en unas zonas más que en otras, ¿no? En la península ibérica no. Como decían los clásicos, en la época ya de Roma, decían en el norte viven unos hombres blancos porque no les da el sol, algo así venían a decir, porque ellos sabían, bueno, que habría menos sol ahí arriba, entonces eran seres blancos y monstruosos y tal, y sí que estaba en la mentalidad. De hecho, ya hubo contactos hace la época griega de un navegante que llegó por la zona de Dinamarca, y bueno, y también los pueblos famosos, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, los cimbrios, los teutones, ¿no? Que son la zona fronteriza con Dinamarca, esa zona de la península. Por lo tanto, sí que siempre en la memoria colectiva europea había el norte, ¿no? Como algo salvaje, que de vez en cuando venían como hordas, ¿no? Y a partir de, digamos, del siglo VI, el siglo VII, las famosas segundas invasiones, que llegan a Europa los eslavos, los musulmanes, llegan también los nórdicos, ¿no? En ese siglo VII y VIII, que para Europa es como una época de caos, ¿no? Sí, es una de las cosas que a mí me encantan a la hora de narrar mis novelas, ¿no? Yo las primeras novelas que escribí, las primeras que se publicaron, fueron precisamente la llegada de los pueblos bárbaros a la península ibérica. Fue la Hispania tardorromana y un poco, pues, es ver desde la visión de sus protagonistas lo que ocurre en un territorio tan alejado de Roma en un momento de conflictos tan importantes, ¿no? Y lo mismo ocurre en lo que dices tú, en el siglo VI, siglo VII, lombardos, eslavos, empiezan es una segunda oleada, ¿no? De bárbaros. Hay un libro estupendo de Conor Wickham que es las migraciones bárbaras entre el siglo V y el siglo X y son espectaculares. Es un ensayo espectacular, ¿no? Y sí, efectivamente, a partir del siglo finales del VIII, principios del IX, es cuando empiezan de repente a aparecer pues otros pueblos nórdicos, como dices tú, como los godos, que sin ir tan lejos, antes de Cristo se supone que estaban radicados en Gotland, ¿no? Y que por eso, pues bueno, pues tenemos otros nórdicos, ¿no? Y siempre hablamos de la similitud del panteón celestial, tanto de los vikingos, que los llamamos así, del siglo IX, como algunos dioses antiguos que tenían los visigodos, bueno, los godos, antes de entrar en el imperio, ¿no? Pues los dioses como Boden, Odín, ¿no? Tenemos esa especie de similitud. Sí. Y bueno, estos vikingos de los que hablamos hoy, pues ya vienen ya pues cerca del milenio, ¿no? Ya es una nueva incursión, ¿no? Pero es una nueva incursión que, salvo en algunos lugares puntuales como Britania, como en la Britania romana, no se asientan en el territorio, ¿no? Salvo Normandía y lo que es la isla de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otro tipo de interacción con la población, ¿no? Eso es lo que, claro, cuando hablamos siempre de migraciones, ¿no? Es verdad que se les llama las segundas invasiones, pero realmente cuando hablamos de este tipo de invasiones en la historia fue con migración, es decir, con toma de territorio. Es verdad que lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver con estos asaltadores, ¿no? De costas, estos ladronzuelos de conventos y bueno, vikingos, vamos a decirlo así, para que depredadores. Van asaltando, roban y huyen, es decir, no tienen la intención de asentarse, salvo el caso
de los normandos, ¿no? En la Normandía, en parte de Bretaña, ¿no? Esa zona que la ocupan y se sedentarizan. El resto es como coger un botín y volver a su casa, ¿no? Es decir, ahí es lo que yo quiero preguntar ya, la causa, ¿no? de estas invasiones. Es decir, no estamos ante un ejemplo típico de un exceso de población sin recursos que buscan una fuente de alimentación. Aquí estamos ante una forma de vida, ¿no? Es decir, digamos, un bandolerismo como forma de vida, ¿no? Sí, es una sociedad muy curiosa, ¿no? Una sociedad muy poco habitual. Lo que dices tú, ellos se asientan en muy pocos lugares, ¿no? En algunos sitios sí fundan algunos pequeños puertos, algunas pequeñas bases comerciales y bases de asentamiento también. Pues, por ejemplo, en lo que es Irlanda, lo que es la costa oeste de Irlanda, ya lo que son las islas al norte de Reino Unido, ¿no? Las Orcadas, en toda esa zona, antes de pasar llego a Islandia y tal. Sí se van asentando en algunos pequeños lugares, pero no de forma de conquista, sino de forma de asentarse en pequeños poblados de 300, 500, 1000 habitantes, todo lo más, ¿no? ¿Y por qué, no? Lo que dices tú. Yo en todo lo que he leído, en toda la documentación, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál es el motivo, porque de repente en el siglo VIII esta gente aparezca en lo que eran los reinos cristianos de Occidente y empiecen a depredar, ¿no? De una manera y de otra. Lo que dices tú, ¿puede ser por un aumento de la población? Hay algunos autores que opinan que sí, que hubo un aumento de población y que esto hizo una pequeña diáspora a lo largo de lo que era el Mar del Norte, ¿no? Hay otros autores que dicen, en cambio, que es un periodo de un aumento de temperatura, y entonces con este aumento de temperatura se dio pues lógicamente, una mayor producción alimentaria, y esto provocó también que creciera la población y tuvieron que buscar otros lugares, ¿no? También la propia sociedad nórdica, ¿no? En el caso de aquellos jefes de poblado, el primogénito siempre era el que iba a mantener la jefatura del territorio en el que estaba, quedándose los hijos pequeños con dos opciones: bien plegarse a su nuevo señor, que en este caso sería su hermano en lugar de su padre, o bien buscarse la vida e irse a buscar nuevos territorios, ¿no? Y aquí entronca también con el afán de aventura y de gloria que tenían estos vikingos de estos siglos del 9 al 12 más o menos, ¿no? Son hombres que viven generalmente para saquear y también para que se canten, para que los escaldos, sus poetas, por así decirlo, ¿no? Cantaran sus aventuras, sus logros y sus heroicidades, ¿no? Y entonces es una sociedad que es bastante diferente a la que encontramos en otros lugares en la época. Por otro lado, lo que dices tú de depredadores, los vikingos realmente eran un pueblo que, pese a que podamos entender lo contrario, no era un pueblo que luchara de forma compulsiva en cualquier lugar. Era un pueblo que generalmente entraba, saqueaba y se iba. Si en algún momento había resistencia armada, ellos evaluaban muy bien si estaban en superioridad o no. Si estaban en superioridad, podían combatir. Si no lo estaban, lo que solían hacer era regresar a sus barcos e irse, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque estaban muy lejos de sus bases, y estando muy lejos de sus bases, cualquier baja era imposible de reemplazar, ¿no? De sustituir. Entonces, claro, ellos jugaban mucho con eso. Y aquí cuando se enfrentaban a una defensa, o sea, un poco constante, ¿no? Con unas buenas murallas, en máquinas de asedio lo tenían. A mí me suena haber visto o leído que a veces usaban el propio Drakkar dándole la vuelta como una especie de escudo, pero realmente no era una cultura que tuviese máquinas de asedio ni tuviese capacidad para saltar una ciudad fortificada, ¿no? No, para nada. Al final, en este caso, los vikingos son mucho como los primeros bárbaros, las primeras migraciones bárbaras que entraron en el Imperio Romano, ¿no? De Poliosértica iban muy justos, más bien nada. Y entonces generalmente las ciudades ni siquiera solían caer por sitio, porque no tenían tanta tenacidad como para soportar los meses de asedio que requería,
sino solías caer, cuando caía, era gracias a alguna artimaña como comprar a alguno de los habitantes que tuviera algún problema con sus vecinos y abriera las puertas, ¿vale? O bueno, o sin ir más lejos, lo estaba hablando antes de Vikingos. En Vikingos hay una escena durante el saqueo de París, ¿vale? Que realmente no ocurrió en el saqueo de París, pero sí es verdad que está basado en las vivencias de un vikingo, que es uno de los que pasó por la península, y que se llama Hasten. Hasten, en una ciudad italiana, como querían entrar en la ciudad y no veían la manera de entrar, él al final fingió convertirse al cristianismo. Se convirtió, más llamaron al obispo de la ciudad, a los nobles, se bautizó. Y mira tú qué mala suerte que a los 3 días Hasten de repente parece que muere, ¿no? Uh-huh. Y entonces convencen a los habitantes de la ciudad que el rey vikingo recién convertido ha visto la luz de Jesucristo y quiere yacer para siempre en suelo sagrado, ¿no? Y entonces pues los habitantes de la ciudad, primero el obispo, le abren la puerta, meten el ataúd de Hasten con su guardia de honor y lo llevan a la catedral, ¿no? Pasa igual que en la serie de Vikingos, ¿no? Pues en la serie de Vikingos aprovecharon la misma argucia, pero la cambiaron de lugar, ¿no? Cuando llegan a la catedral, Hasten sale del ataúd y, bueno, empieza un baño de sangre en la propia catedral hasta que sus hombres abren las puertas y entra el resto de su ejército, ¿no? Entonces, este tipo de argucias era mucho más habitual, desde luego, que lo que podía ser cualquier actividad de asedio, podríamos decir, de forma más o menos profesional. Pues tenemos un poco ya el motivo, ¿no? Incluso el cambio climático podría haber abierto alguna ruta, ¿no? O disminuir. Es muy, muy curioso. El cambio climático es espectacular. En el siglo V parece, hay algunos autores que también hablan de en este caso fue un enfriamiento global de las temperaturas. Ese enfriamiento global parece ser que puede ser el motivo por el que, por ejemplo, hunos y alanos y sármatas hayan tenido que abandonar las estepas y ir hacia el imperio, ¿no? Eso parece mentira, pero dependemos de todo. Sí. Y bueno, y algo que también hay que aclarar un poco, incluso, bueno, es cierto que en la época de las glaciaciones todo lo que es el Mar del Norte estaba helado, ¿vale? Pero Noruega tiene una corriente bastante caliente de agua y no se suele helar, y por eso es el valor estratégico que tiene Noruega a lo largo de la historia, incluso en la Segunda Guerra Mundial, tiene un gran valor porque no se suele helar los fiordos y eso hace que sean navegables todo el año, ¿no? Sí, y además el clima en los pequeños valles de los fiordos es muchísimo más benigno que al interior. Eso es lo que provocaba en esta época y en todas también, claro, es que realmente los pueblos se asentaran en estos fiordos y en estas costas. En el interior apenas había población. De hecho, es algo que aquí en el norte, ¿no? En España se nota un poco, en la zona costera es un poco más cálida siempre que el interior. Digo que el interior de Asturias, y ya que no digo ya que el interior de España, por el tema de que la costa siempre calienta, ¿no? Aunque sea agua fría, suele dar cierto, bueno, es el punto de que tarda más en enfriar y tarda más en desenfriar, es decir, en calentar, y eso atempera un poco el clima, ¿no? Mira, es algo que al oyente le puede interesar, pero estamos, bueno, en la parte de Suecia, cuando estuve por ahí dando vueltas, un día fuimos en coche, estuve dando vueltas por ahí y me dijeron, yo pregunté, bueno, un poco así a lo pardillo, ¿no? Que si nevaba mucho, si estaba todo el día nevado allí, y en invierno. Y me dijeron, no, aquí nieva 2 días y se marcha el 3er día. Porque las montañas de Noruega le protegen a Suecia de los vendavales árticos. Por lo tanto, incluso la zona sueca, que siempre fue más rica que Noruega, ¿eh? Yo creo que cuando hablamos de vikingos, muy pocas veces nos referimos a vikingos suecos por el tema ¿no? De la calidad de la agricultura que tenía a lo mejor. Sí, y sobre todo porque los vikingos suecos, lo que decías tú, los vikingos suecos, los que se iban de su tierra, utilizaban el camino oriental, ¿no? Utilizaban el camino de los Rus. Apenas encontramos vikingos suecos famosos de correrías por el Mar del Norte, ¿vale? Y de hecho, algo que, no sé si estoy muy confundido, pero las expediciones, por ejemplo,
de escandinavos, ¿no? A la zona de Rusia eran como nobles, dirigidas como una especie más de como campaña militar, y lo otro era un poco, bueno, te dejo hacer y haces lo que quieras con tus amiguitos en un barco, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, podríamos decir que básicamente sucedía así. También en la parte de Oriente, en la parte de Suecia, también se establecieron muchísimas factorías comerciales suecas al otro lado del Báltico, ¿no? Toda la zona de Estonia, Letonia, Lituania, pues claro, fue donde primero empezaron ellos a ver y luego empezaron a ver todo el tema del comercio, porque los vikingos también eran muy buenos comerciantes, o sea, ellos realmente también tienen parte de responsabilidad en el comercio del siglo noveno y décimo en lo que era Europa, ¿no? Y todo lo que era abrir el comercio directamente con los estados musulmanes de Oriente Medio, pues claro, eso les daba pues un poder comercial que no tenía cualquier rey. Y claro, la pregunta que nos hacemos, ¿no? Pues estamos ahí, yo imaginaba, voy a ponerme en situación, ¿no? Yo soy un desgraciado ahí noruego, un poco, bueno, no tengo muchas tierras que cultivar. Hay uno en mi fiordo que me dice, vamos a montar un barco de estos, un Draken, y vamos a conseguir fortuna, ¿no? Claro, yo lo primero que me iría a donde ya es conocido, ¿no? Pues vamos a ir a Britania, como leíamos al comienzo del texto, pero claro, ahí a lo mejor ya estaba todo saqueado, porque en Britania los monasterios, que era donde se acumulaba la riqueza, ya estaban ventilados y quedaría algo en el interior, pero ya cada vez menos, ¿no? Y más castillos, los castillos más guarnecidos, ya era poco atractivo ir para allí. ¿Y cómo dieron con Hispania? Es decir, ¿cómo dieron con la península ibérica, con España, depende del momento cómo lo llamasen, ¿no? Sí, es verdad que durante los primeros casi 40 y pico de años, casi 50 años, los vikingos se concentran básicamente en lo que es las Islas Británicas y Francia, ¿no? A partir de ahí es cuando ellos empiezan a escuchar de la existencia de un país, que es Al-Ándalus, donde hay unas riquezas incontables, ¿no? Donde creían que las riquezas eran tan cuantiosas como los granos de arena de una playa. Entonces, pues claro, ¿esto por quién les ha llegado? Pues les ha llegado por mercaderes de distintos lugares, mercaderes francos, mercaderes británicos, y entonces, pues bueno, ellos se han dado cuenta de que más allá todavía pueden encontrar más riquezas de las que ya de por sí han visto, ¿no? Y entonces, en el año 844 es cuando se juntan, como podríamos decir, varias flotas, ¿vale? Hay algún caudillo que por desgracia no conocemos cuál es el nombre, así como de las otras incursiones de la primera no conocemos cuál es el nombre del caudillo, del comandante en jefe de la expedición, pero sí es verdad que se empiezan a reunir barcos de distintos lugares, ¿no? Empieza a correr la voz de que se está formando una gran flota que se va a dirigir pues a un territorio donde nadie ha llegado, que eso también era algo que motivaba muchísimo a los piratas vikingos, ¿no? Un lugar donde nadie ha llegado y además un lugar que es el más rico de cuantos pudieran imaginar, claro, con semejante cebo, cualquier noruego que estuviera en su fiordo y no le fuera muy bien y su señor dijera vamos a fletar nuestro barco para ir a buscar riquezas, pues se montaría sin dudarlo, ¿no? Y me imagino que en este estilo es como los caudillos militares primitivos, ¿no? En la fama, ¿no? Es decir, me imagino que el primer día marchó con sus vecinos del pueblo, ¿no? De un fiordo, y a la vuelta con riquezas de un monasterio que asaltaron, yo qué sé, por ejemplo en Francia, ¿no? En la costa francesa. A la vuelta, al año siguiente, ya no iba solo un barco, se habían unido los vecinos de 5 pueblos, ¿no? Y cada vez... Claro, eso es, yo siempre lo digo, eso es el efecto de la imitación, ¿no? O sea, si yo veo que a alguien le va bien algo, luego lo hago yo también. Y esto era un efecto llamada, ¿no? Constante. O sea, cada vez que venía un barco con éxito, después de haber atravesado el océano e ir a una tierra lejana, pues eso lógicamente ha sido un efecto llamada entre el resto de la población, ¿no?
Siempre digo que, bueno, el resto de los nórdicos se quedaban en sus ocupaciones de ganaderas, agrícolas, artesanas. O sea, el resto, lo que no eran vikingos, seguían teniendo sus labores en su tierra, ¿no? Y los otros eran los que, bueno, ya se dedicaban a obtener riquezas de forma mucho más sencilla. Sí, sencilla, pero no significa que fuese menos arriesgada, porque seguro que también vivir como agricultor solamente en esos países tampoco era una vida fácil. La primera incursión que tenemos constancia, ¿no? Estamos ya hablando de que conocen, ¿no? Que conocen la península, el Andalus, ¿no? Algunos sabrá que a lo mejor era la antigua España, ¿no? Porque a lo mejor algún sabio del lugar o alguien había leído algo, que me extraña que a lo mejor tuviesen ese conocimiento de la cultura clásica. Pero bueno, pongamos que saben que existe un reino mítico, un reino que es el Andalus, en el que sobra el dinero y se dirigen hacia la península, ¿no? Me imagino que bajan bordeando un poco la costa francesa, no creo que se metan ahí a tirón desde Bretaña en diagonal, ¿no? Irán bajando y llegan a la costa, ¿no? Y estamos hablando del primer contacto en el año 844. Sí, sí. Ellos llegan, esta primera flota se reúne en Bretaña, ¿vale? En la costa de Bretaña, en una isla que conocemos actualmente como Noirmoutier, perdón. ¿Vale? Ahí se reúnen, pues, según las fuentes que consultemos, pues alrededor de un centenar de barcos, puede que menos. Y pues todos estos bajan hasta el Andalus, ¿no? Deteniéndose primero en la cornisa cantábrica. A ver, lo que decías tú es verdad que los barcos vikingos tenían una tecnología naval que no tenía nadie en ese entonces, ¿no? Y tenían una ventaja clara, que era que también que no necesitaban ir permanentemente cerca de la costa. No necesitaban ver la costa siempre y hacer noche en la costa. No. Ellos habían perfeccionado incluso el tema del avistamiento de las estrellas para poder hacer noche a bordo y poder llegar más rápido, ¿no? Yo me quedé alucinado cuando estaba haciendo la documentación de la novela. La casualidad que estaban dando un documental igual lo has visto, de los últimos reyes guerreros de Europa. Son Tom Holland y Dan Snow, ¿vale? Fantástico. Me puede gustar. Vale, te va a gustar. Y hay uno que es, por ejemplo, sobre la batalla de Hastings, ¿vale? La conquista de Guillermo el Conquistador, ¿no? Y claro, antes de llegar Guillermo el Conquistador, Harold Godwinson tiene que detener el ataque de un rey noruego, que es Harald Hardrada, ¿no? Pues en las crónicas, según las crónicas, se ha visto que Harald Hardrada tardó tan solo 5 días en llegar desde Noruega hasta Inglaterra, con la distancia que hay, ¿no? Entonces, eso habla bien a las claras de la potencia naval que tenían estos barcos, ¿no? Entonces, ellos realmente se plantan en muy pocos días en Gijón, ¿vale? El primer lugar donde las crónicas cristianas hablan de la presencia de estos lordémanos, de estos normandos, es en Gijón, que en ese entonces era la ciudad de Gueguiones, ¿vale? No se detienen ahí, por lo menos no se sabe qué pasa. Hay autores que dicen que se dan cuenta de que el enclave está muy fortificado y entonces deciden continuar. Hay otros que dicen... No me vas a hablar, que soy de Oviedo. Hay otros que dicen que, bueno, que simplemente capturan a algunos pastores y con esos pastores se los llevan a los barcos y siguen avanzando para que estos pastores les hagan un poco de guías, ¿no? Y luego ya se paran un poquito más adelante, se paran ya a la altura de la Torre de Hércules, ¿no? Que era lo que en ese entonces se llamaba el Faro Bregantino, ¿no? Y ahí es la primera vez que realmente tenemos algún registro en las crónicas albeldense y rotense que dicen que estos vikingos tomaron tierra y saquearon los pueblos que encontraron a su paso, ¿no? Yo siempre digo que, claro, los vikingos venían acostumbrados a lo que eran los reinos sajones de Britania y lo que eran los reinos francos, que en ese entonces, después de la muerte de Carlomagno, estaban pasando un momento bastante complicado, ¿no? Porque había dividido el reino en varios de sus hijos y aquello era un sálvese quien pueda, ¿no? Y claro, cuando ellos llegan al reino de Asturias, entienden que es lo mismo, ¿no? Está bien duro, Entienden que...
Claro, entienden que aquí los monjes van a salir corriendo, ellos van a robar, van a saquear, a quemar y se van a ir tranquilamente, ¿no? Y entonces eso empiezan a hacer en los alrededores de la Torre de Hércules, ¿no? Se envalentonan, ven que no pasa nada, vuelven a los barcos, descienden un poquito y encuentran el río Miño, ¿no? Encuentran el río Miño, ellos es verdad que estos barcos de poco calado eran ideales para ascender, meterse dentro de los ríos, ¿no? Entonces, pues, ellos han visto en otros lugares que las grandes ciudades están cerca de los ríos, ¿no? Han visto que, pues, pasan París, pasan Londres, y entonces dicen, vemos un río navegable grande y vamos a meter los barcos porque seguro que dentro hay grandes ciudades, ¿no? Su objetivo era Al-Ándalus, está claro, pero ellos vivían también del saqueo y de la aventura. Esta era una tierra donde, claro, ningún nórdico había llegado antes. Pero José, aquí no tienes ni idea dónde está Al-Ándalus, si está al norte de lo que están, o al este o al oeste, ¿no? O al interior. Ellos saben que después de un reino cristiano, que entienden que es eso, empiezan las tierras del Al-Ándalus, pero claro, ellos entenderían en ese entonces que había una discontinuidad grande y realmente no la hay, ¿no? Entonces, ellos se meten por el río Miño y llegan a lo que es la actual Chantada. En Chantada, pues, establecen el primer combate mínimamente serio que hay. Realmente los defensores de Chantada se guarnecen en una antigua fortificación y esperan allí mientras los vikingos, pues, se dispersan por todos lados en busca de más riqueza y más saqueo, ¿no? Esto da tiempo a que, en este caso era el rey Ramiro de Asturias, convoque a su ejército y se plante en Chantada a los pocos días, ¿no? Y bueno, cuando llega Ramiro, los nórdicos, desde luego, no podían esperar que a un ejército de varios miles de hombres se les hiciera frente. Cuando plantean irse, se dan cuenta de que no pueden porque de repente han visto que han llegado otros tantos servidores de Ramiro que están atacando los barcos. Entonces no les queda más remedio que luchar, ¿no? Y las crónicas dicen que, bueno, que tuvieron un descalabro importantísimo, ¿no? Yo siempre digo que es lo que dicen al final los historiadores. Claro, los vikingos no se daban cuenta de dónde se estaban metiendo, no se daban cuenta que tanto el reino de Asturias como la parte de la marca norte de Al-Ándalus era un terreno militarizado a lo bestia, ¿no? Era un terreno donde siempre había... Luchaban desde que les salían los dientes a los niños. Claro, siempre había lucha, ¿no? Y ellos pensaban que no, que estos eran los reinos sajones, ¿no? Y claro, eso fue lo primero que aprendieron, ¿no? Según algunas crónicas, parece que pudieron llegar a dejar la mitad de los barcos y la mitad de las tripulaciones en tierra, muertos y los barcos incendiados, ¿no? Y solo la mitad de la expedición logró bajar el Miño y llegar otra vez al Atlántico. No le salió bien la expedición esta. No, desde luego que no. Pero mira, aunque le saliese, ahí no iban a sacar mucho en esa zona. No, claro, en realidad era una zona de paso, lo que pasa es que ya era un poco la ambición desmedida, ¿no? De todas formas, sí es verdad que eran muy intrépidos, ¿no? Porque vamos a pensar que perdieron la mitad de su dotación y aún así ellos siguieron para Al-Ándalus. No se plantearon, mira, pues volvemos al norte, volvemos a convocar más naves y volvemos al sur. No, ellos con la mitad de las naves se dirigieron a su objetivo inicial, ¿no? Claro, es que el problema que puede tener ese tipo de culturas, ¿no? Ese tipo de cultura guerrera, ¿no? Es que si vuelve fracasado, puede que no consiga refuerzos. Tiene que demostrar algún éxito, llevar algún tesoro o llevar algo para decir, mira, sí, es muy difícil, pero vamos a lograr algo. Claro, si ahora vuelve con la mitad de los barcos y sin nada, nadie se va a unir a esa aventura. Sí, y si además eras un personaje relevante en tu asentamiento, probablemente pierdas esta condición. Si eres un jarl, que eran una especie de condes, ¿no? Pues si eres un jarl y vuelves después de que hayan matado a la mitad de tu tripulación y que hayan quemado a la mitad de tus barcos, pues ya habrá alguien cerca
que empieza a pensar que igual no debería ser Jarl, porque no estás comandando a tus hombres para llevarlos a la victoria, ¿no? Y entonces, claro, reconocer que eras derrotado era algo muy complicado, ¿no? Sí, sí. Yo no me quisiera ver en esa situación, en un Drakkar, volviendo para el fiordo de Ufalsen. Después de haber pisado tierra asturiana, claro, del reino asturiano. Hay que recordar a los oyentes, ahora fuera de bromas, que cuando hablamos de Galicia, en este momento formaba parte del reino de Asturias. Es importante ese dato porque hay gente que a lo mejor no sabe que el reino de Asturias se extendió por la zona de Galicia, ¿vale? Tenemos esa primera intento que dio en hueso, no fueron capaces de sacar nada en claro. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Qué fuentes tenemos para conocer esta y las siguientes invasiones? Pues mira, tenemos, claro, la desventaja de los vikingos y de los nórdicos es que en ese entonces no tenemos ningún registro histórico de ellos no guardaban registros, ¿no? Para eso tenemos que irnos a las crónicas cristianas, principalmente la albeldense y la rotense, luego hay más, pero son copias ya, la sebastiniense, la alfonsina, ya son copias de las anteriores, Jiménez de Rada también, el arzobispo de Toledo, ya del siglo XIII, pues ya él también. Para los que conocen Belungartis, salió en la batalla de Navas de Toros. Exacto. Un personaje muy importante en la batalla de las Navas, porque es el que consiguió convocar a los extramontanos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas esas fuentes cristianas que son muy escuetas, eso también es verdad. Y luego también tenemos algunas fuentes musulmanas, que generalmente los historiadores suelen fiarse más, ¿no? Aunque es verdad que tenemos desde el siglo IX hasta el XIV y también pasa un poco lo mismo que las cristianas, ¿no? Que van un poquito traspasando la información de unas a otras, ¿no? Es importante porque al final, como te decía, estos vikingos terminan plantándose en Sevilla y terminan haciendo unas tropelías en Sevilla que se recordarán durante muchísimo tiempo en Al-Ándalus, ¿no? Pese a ser solo la mitad de los que quedaban, realmente terminan causando unos problemas en el seno del Emirato, que a partir de ahí la política militar del Emirato cambia de forma radical. Pues vamos a ir viendo un poco cómo es esa serie de ataques, que el programa lo vamos a centrar en el siglo IX, ¿no? Ese año 800 sí. al 899, pero la realidad es que siguen los asaltos y en época posteriores en el Reino de Asturias se hacen menciones a ataques incluso a Pamplona. Es decir, ya en el 900 y algo, que hay ahí, que no entra en este programa, José, pero es interesante. Lo dejamos para el final. Recuérdame que hablemos de Pamplona al fin. Vale. No, pero Pamplona es en el siglo IX. ¿El noveno? Vale. Es en este. Pamplona es en este. En adelante lo que suelen hacer los piratas nórdicos es centrarse en Santiago de Compostela. Uh-huh. Vale, a partir del siglo X, casi todas las incursiones se dirigen hacia Santiago. Vale. Es que en el siglo X me suena, leyendo hace poco una historia del Reino de Asturias, en el siglo X, que hubo una incursión que se adentraron por zona de los Campos de León y tal, es decir, que entraron tierra adentro mucho, pero no sé si por dónde entraron, porque es que me llamó la atención y te lo iba a preguntar a ti, este programa, y claro, era por tierra adentro y era andando, no era, es decir, como que dejaron los barcos y se metieron por tierras de León, pero no sé, me llamó la atención. No sé si te suena a ti eso. A ver, o sea, hay un tema muy, muy, muy interesante que es el que has dicho tú de Pamplona. Uh-huh. Vale. Porque yo siempre lo hablo, se sabe que en algún momento unos vikingos, ya si quieres luego hablamos de quiénes eran, terminan plantándose en Pamplona por sorpresa y terminan secuestrando al rey de ese entonces, que era García Íñiguez, ¿vale? Y aparecen de la nada, o sea, nadie sabe, imagínate tú, digo yo, y cómo van a aparecer unos vikingos en Pamplona sin que nadie lo sepa, ¿no? Durante muchísimo tiempo, algunas fuentes decían que estos vikingos la única forma de hacerlo era haber subido por el Ebro, ¿no? Pero claro, si tú subes por el Ebro con una flota, lógicamente vas a alertar a la gente. Sí. Lógicamente, y más porque en ese entonces la zona del Ebro era parte del Emirato andalusí y además era el territorio de la familia de los Banu Qasi, ¿no? Que eran
familiares consanguíneos de los reyes de Pamplona, ¿vale? Eran muladíes, eran antiguos hispano-romanos o visigodos convertidos al Islam, ¿no? Entonces, es muy raro que esta gente no avise a sus aliados de que viene una flota, ¿no? Y entonces hay una teoría más reciente que dice que, bueno, que los vikingos lo que hicieron en realidad fue no entrar por el Ebro, sino que entraron por las rías del País Vasco, fueron sacando los barcos, porque es verdad que los barcos eran muy, lo que decías tú, los barcos eran muy, muy ligeros, sacaban los barcos entre río y río y los iban transportando, y así iban avanzando dentro del territorio, ¿no? Hasta que se plantaron en Pamplona y nadie se los esperaba. Ahí, por eso te hacía esta pregunta, porque aunque sabía que no era cronológicamente correcta, es que estoy poniendo en los mapas, para la gente que lo está viendo en YouTube, que hay Pamplona 2 ataques. Uno que es por el norte, por lo que estás diciendo, por tierra, y otro es por el Ebro. Y por eso me llamaba la atención. Y claro, esta se une más a lo que yo leí que era por tierra, que había saltado el interior, ¿no? Pues va a ser este justo, el ataque a Pamplona por tierra y no por el Ebro. Sí. Sí. Pues ya tenemos aclarado el concepto y por qué los mapas hay las dos versiones de Pamplona. Uno por tierra, digo, por la zona del actual País Vasco, que en aquel momento no eran vascongados los que vivían allí, sino que vivían en la zona de Navarra, cosas de la historia. Y después el ataque del Ebro, que me parece muy complejo, por lo que tú dices. Hay muchos por el medio que te pueden parar el ataque, es decir. Es verdad que el Ebro se subiría bien. Y si no detenerlo, por lo menos sí alertar a quienes viven en los alrededores. Por lo menos que en Pamplona se supiera que había una flota que se dirigía hacia ellos, ¿no? No que pase lo que pasó, que realmente fue que los vikingos llegaron allí y, en primer lugar, capturaron al rey sin ningún tipo de problema y, en segundo, saquearon e incendiaron la ciudad sin apenas resistencia. O sea, que estaba claro que nadie se esperaba que fuera a llegar un ataque en ese momento. Sí. Pues ya tenemos un poco... esto era solo que me fui del hilo, pero bueno, la gente creo que le ha gustado saber que incluso en un ataque puede haber dos versiones tan distintas, ¿no? Del ataque. A mí eso es maravilloso, porque a la hora de hacer una ficción, ¿no? Ese episodio aparece en la novela. Y a la hora de hacer ficción, que haya varias opciones, no es malo. O sea, a la hora de un ensayo de historia tienes que decidir más o menos con qué hipótesis vas, ¿no? Pero en una ficción puedes decir, oye, mira, a mí me conviene mejor que mis vikingos vengan por aquí, pues porque la acción la tengo ya en este lado, ¿no? Sí. Y bueno, eso luego se refleja en la nota histórica y bueno, se dice, oye, mira, pudieron venir por el Ebro, pudieron venir por el otro, pero a mí me venía mejor, por cómo me iba la trama, traerlos por este lado, ¿no? Pues tenemos ese primer ataque que fue en la ría del Miño, ¿no? Desembocadura, cerca ahí de Tui, que no existía en aquel momento, seguro, porque es una ciudad de las que se va creando en la Reconquista, pero tenemos el primer ataque, me imagino que en la corte de Ramiro, ya en Oviedo, ¿no? En Ovetu, sí. Empieza el pánico, ¿no? Claro, cuando ganaron, pero me imagino que tuvieron que, cuando se enteraron de los primeros avistamientos en Gijón, unieron el ejército y lo llevaron en busca de esos hombres que venían en barcos, ¿no? Lo llevaron directamente siguiendo el camino de la flota, ¿no? Esto es verdad que luego desembocó en que se crearan algunos pequeños puestos avanzados y algunos pequeños puestos de vigía en la costa para más adelante, si se avistaban nuevos barcos, como era la primera vez, pues ya estar preparados, ¿no? Incluso en el sur, el emir, en este caso Abderramán, levanta una flota. Es la primera vez que levanta una flota precisamente para patrullar lo que es toda la costa atlántica hasta Cádiz, ¿no? En espera de que vengan nuevamente los vikingos. O sea, cambia totalmente la concepción también de los combates en la península ibérica, ¿no? Claro, el Al-Ándalus estaba obsesionado solo con la defensa terrestre de los asturianos y bueno, y los navarros y tal, pero todo el reino de Asturias. Dejaron aquellas marcas, ¿no? Esa zona sin habitar en la zona actual de León y por ahí un poco Zamora, toda esa zona desierta, y dijeron, aquí ya no vienen, estos no, los dejamos por ahí, de vez en cuando les vamos a dar un golpe allí para que espabilen. A Oviedo, que tuvimos una foto hace un momento de una recreación de Oviedo, cómo se fortifica,
Me imagino que cuando estamos preparando otro posible ataque de los vikingos, la ciudad de Oviedo, que hacía poco que había sido convertida en capital del reino, se hicieron murallas. Esas murallas fueron atacadas varias veces por las tropas del califato, ¿no? Bueno, Emirato, en este momento también Emirato, me parece. En este momento Emirato, sí. Era Emirato, sí. Fueron atacadas, pero también se reforzarían puestos cerca de Oviedo por si acaso atacaban estos hombres del norte, ¿no? Sí, sobre todo no fue Ramiro, sino ya sus sucesores, Sí. Ordoño y Alfonso, ya los que fueron imponiendo algunos puestos cercanos a la costa de defensa. ¿Vale? Ahí en la zona de defensa hay el castillo de Gauzón, que está en Salinas. Exacto, por ejemplo, ese es uno de ellos. Uno de ellos, ese se reforzó porque claro, el que haya estado en Asturias alguna vez, la playa de Salinas es como la zona ideal para un desembarco, porque es una playa inmensa y aparte tiene anexa una ría, que es la ría de Avilés, que es un puerto actual, que te entrarías mucho más en tierra, es decir, es el lugar adecuado para un desembarco vikingo. Es que está soñado por ellos, tiene una playa y una ría al lado, ¿no? Pues ahí fortificaron. Lo que bueno, también es verdad lo que te digo, no, yo creo que incursiones realmente importantes, podría haber las 2 del siglo IX y podría haber cuatro más en los siguientes siglos, ¿no? Realmente no hay esa incidencia tan importante como pudo haber sido en la Britania sajona, que fue durante décadas casi sin parar, ¿no? Donde al final no se puede entender los reinos anglosajones sin el aporte nórdico, en este caso danés, ¿no? Porque tanto en población como en cultura, muchos de los nombres que tenemos ahora mismo de Inglaterra provienen más del danés que del anglosajón, ¿no? Por ejemplo, York, sin ir más lejos. York en época romana era Eburacum, ¿vale? Y son los daneses cuando la toman los que la llaman como Jorvik, ¿vale? Y a partir de ahí ya sale York. Entonces ahí ya, desde luego, la incidencia es muchísimo mayor que lo que fue en la península. Pues estoy poniendo aquí unas imágenes preciosas del castillo de Gauzón, cómo pudo ser, cosas de lo del cambio climático, ¿no? Es decir, esto que vamos viendo, que la costa no estaba siempre al mismo lado. El que está viéndolo en YouTube, no hay agua de la zona en que está el castillo a más de 500 metros y en la teoría existía agua justo a los pies del castillo. Es decir, como el cambio, ¿no?, de la costa Claro. en casi 1000 años hace que el paisaje sea totalmente distinto. Es impresionante. Pues tenemos este primer ataque, ¿no? Tenemos el efecto de la Al-Ándalus. ¿Y cuándo viene el segundo? Es decir, ¿cuándo los romanos consideran que ahora sí volvemos a atacar? Pues tardan bastante realmente en volver. Yo creo que eso ya es una suposición mía, pero entiendo que eso significa que realmente el recuerdo no fue bueno, ¿no? de la primera invasión. Tardan alrededor de 14 años en volver. Vale. En 858 es cuando viene la segunda incursión vikinga. Y es una incursión que realmente en la península ibérica para mucho menos. ¿Por qué? Pues porque principalmente ya la península ibérica era un lugar donde aquellos primeros vikingos que habían venido en la anterior ya lo habían descubierto, y estos nuevos vikingos lo que querían era llegar a la península ibérica, pero llegar todavía un poquito más allá, ¿no? Y entonces en esta cultura de la aventura y de la superación, ¿no?, de la que estamos hablando. Y entonces en su camino hacia, imagínate tú, uno de los comandantes de la flota lo que quería era saquear Roma. Pues en su camino hacia Roma, porque lógicamente habían escuchado que era la ciudad santa de los cristianos y entendían que tenía que estar también rodeada de muchas riquezas, pues estos vikingos lógicamente pasan primero por la península ibérica, ¿no? Y vuelven a repetir un poco el patrón de la flota anterior. En este caso, el primer lugar donde desembarcan es entre Santiago de Compostela e Iria Flavia, ¿no?
No se sabe muy bien qué es lo que pasa. Parece que un conde gallego, lógicamente bajo el gobierno del rey, en este caso era Ordoño, que era el hijo de Ordoño II, hijo de Ramiro. Parece que él mismo reúne a su hueste y o bien derrota a los vikingos, o bien los vikingos piensan que tienen más que perder que ganar en el envite, ¿no? Yo creo que puede ser algo de eso, ¿no? Después de haber visto lo que les pasó a sus compatriotas 14 años antes, ¿no? Entonces lo cierto es que no saquean ni Iria Flavia ni Santiago de Compostela, una Santiago de Compostela que en este entonces hacía relativamente poco tiempo que se había denominado como el Camposanto, ¿no? O sea, que se había descubierto la tumba de Santiago, o sea, era la primera vez en que empezaba a sonar como una ciudad santa en la península ibérica, más allá de Roma, más allá de Jerusalén, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, esto al final, en este no es tan importante. José, que esto a lo mejor no lo sabes tú, pero esto lo tengo que decir porque si no me muerdo la lengua. En Asturias, en Oviedo exactamente, hay una frase que es el que va a Santiago y no va a Oviedo, ve al siervo y no al Señor. Porque en Oviedo es la catedral de San Salvador. Es la catedral donde está el Santo Sudario y la Cruz de la Victoria, sobre todo el Santo Sudario, y realmente para los reinos astures era más importante la catedral de Oviedo que Santiago de Compostela. Lo escuché el otro día porque estuve en Asturias el mes pasado y yo no lo sabía, desde luego que no lo sabía. Y lo escuché porque además nos tocó dar una charla sobre el camino primitivo de Santiago y el origen desde Oviedo, ¿no? Desde Oviedo a Santiago. Claro, y ahí fue donde lo escuché y era una frase que no conocía, ¿no? Entonces, bueno, estos vikingos todavía les sonaba algo, había una ciudad un poquillo santa, pero no tenían mucha idea, ¿no? También es verdad que la Santiago de ese entonces, pues, por lo que parece las crónicas, todavía era una ciudad, pues, que muchas de las calles eran de tierra y era una ciudad todavía bastante pequeñita, ¿no? Luego a partir del siglo siguiente es cuando empieza a destacar, ¿no? Entonces estos vikingos vuelven a sus barcos cuando el conde Pedro se les enfrenta y siguen bajando hacia el sur, ¿no? En este caso se detienen en Algeciras, que esto sí sale en la serie de Vikingos, es de las cosas que más o menos se han cuadrado. En la serie, uno de los hijos de Ragnar, que Bjorn Costado de Hierro, no me acuerdo si en la serie era Piel de Hierro, creo que era, en la serie, aparece en algún momento saqueando Algeciras, ¿no? Y efectivamente, Bjorn Costado de Hierro y otro líder vikingo de nombre Hasten son los comandantes de esta segunda incursión, ¿no? Ahí sí tenemos algún registro histórico, o sea que realmente hay un registro histórico, igual como para Ragnar no hay, pues para Bjorn sí hay, y es justamente, ¿no? Es la aventura de Bjorn Costado de Hierro en el Mediterráneo, ¿no? Y en su afán por llegar al Mediterráneo, Bjorn también se detiene en Algeciras, ¿no? Saquean Algeciras, incendian la mezquita y se van. Se van, pero tienen que eludir a la flota del Emirato. Entonces, al lograr dar esquinazo a la flota del Emirato, terminan llegando a África. Es la primera vez que los vikingos, los nórdicos, llegan a África, que a mí me parece que tiene que ser una escena impactante, ¿no? De llegar de como decías tú, un tipo que vivía en un fiordo en Noruega, donde había nieve 6 meses al año encima en las montañas, ¿no? Llegar a un desierto tiene que ser una diferencia, tiene que ser una impresión enorme. Sí, porque cuando andaba por Asturias, dependía el día, diría, pero si no salimos del fiordo, madre mía, esto es todo el día lloviendo. Cuando estaba por Asturias de Galicia, estaba como en casa, básicamente. Como en casa, exacto. Asturias, Galicia, Irlanda, más o menos, muy parecidos, ¿no? Sí. Pero claro, llegar aquí... Cuando vio la costa mediterránea y tal, sí. Claro, esta gente llega aquí, llega a un desierto, de repente lucha con gente de piel de color negra,
claro, tiene que ser un impacto en su forma de entender la vida, pues brutal, ¿no? Y bueno, como dato curioso, Bjorn captura a un montón en este caso, de musulmanes y algunos tuareg también, y se los lleva como esclavos al norte. Y en este siglo, pues en el año 860 más o menos, llegan los primeros esclavos negros a los mercados de Irlanda, ¿no? Que es algo que también para ellos, pues, es muy importante darse cuenta de la existencia de estos seres, ¿no? Que en algunos casos son como si fueran seres de leyenda, ¿no? Venidos de otro mundo, ¿no? Sí. Y esa es una de las cosas por las que Bjorn es de los conocidos, ¿no? Y es de los legendarios, y es sobre los que los escaldos narraban sus aventuras, ¿no? Y luego después de aquí, pues yo te decía que Hasten tenía su idea era saquear Roma. Realmente Hasten no saquea Roma, pero Hasten saquea la ciudad de Lucca, que en ese entonces se llamaba Luna. Y bueno, Hasten, no sabemos si adrede o no, Hasten dice que él saquea Roma. Y para la posteridad, para los suyos, queda como que él saqueó Roma, cuando realmente lo que saquea es Lucca, ¿no? No sabemos si Hasten sabía realmente que lo que estaba saqueando no era Roma o era parte de propaganda, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, bueno, esta gente hace unos estropicios en el Mediterráneo, saquea también la costa sur de Francia, la Camarga, saquean también las Islas Baleares, y a la vuelta logran sortear nuevamente la flota de Al-Ándalus, perdiendo algunos barcos, y luego misteriosamente aparecen en Pamplona, ¿no? Que es lo que decías tú. O sea, si son estos, claro. Son los mismos. Pues yo casi... Estuvieron 2 años de expedición. Estos sí estuvieron muchísimo tiempo. Pues así visto, si vienen por el Mediterráneo saqueando Francia y tal, a ver si subieron el Ebro, ¿no? A ver, de primeras, los primeros historiadores y las primeras crónicas entendían que tenía que subir por el Ebro, ¿vale? Y es verdad que la forma más fácil de llegar, sin duda, es el Ebro. Pero es verdad que te da la duda de lo que comentaba antes. Una flota en ese entonces ya no serían un centenar de barcos, igual serían 40. Pero una flota de 40 barcos subiendo por un río como el Ebro, donde está la ciudad de Zaragoza, donde está Zaragoza, a ver, lógicamente se van a dar cuenta y lógicamente todo el mundo va a estar en alerta de que vengan a saquear, ¿no? Y realmente lo que pasa, lo que te decía antes, nadie en Pamplona parece ser consciente de que hay una amenaza en ese instante, ¿no? Tanto como para secuestrar al rey, ¿no? O sea, secuestran al segundo rey del reino de Pamplona. Alucinante, lo secuestran y este hombre tiene que conseguir un botín inmenso de rescate, ¿no? Creo que son 90.000 dirhams de oro para que lo liberen, ¿no? Entonces él lo que hace, bueno, para poder conseguir el dinero, se intercambia por sus hijos, le entregan los hijos de él a Bjorn, Costado de Hierro, y él vuelve a la Pamplona saqueada y entre todas sus tierras va buscando el dinero para poder recuperar a sus hijos, ¿no? Y a mí esa parte de la incursión, o sea, por lo intrépido que es, me parece alucinante. Y bueno, preguntaban antes, que no la hice la pregunta hasta ahora, si se sabía cuánta gente hizo el ataque, pero comentas que no, que más o menos calculabas tú que 40 barcos, porque de los 100 algunos se tuvo que perder por el camino. Por lo tanto, no hay dato de la gente que pudo ser. A lo mejor... A ver, sí, generalmente no se sabe muy bien, pero generalmente se estima que cada barco de guerra vikingo podía tener entre 40 y 50 tripulantes, ¿vale? Y se supone que la incursión de Bjorn, cuando termina yéndose, le queda 1/3 de los que habían empezado. O sea que si habían empezado con 100, si vamos a poner 30, 35, 40 barcos, ¿no? A 50 cada uno, 500, vamos a tener... Sí.
Pero aquí yo una duda que me plantea esto es, tú tienes 50 personas más los esclavos que llevas y el botín. Eso va cargado, ¿no? Lo siguiente. Para subir. Claro, ellos lo que pasa es que llevan también... Cuesta arriba, en un río. Claro, llevan también barcos auxiliares, ¿vale? Por un lado están los barcos de guerra, que son los Drakkar, y luego tienen también algunos barcos auxiliares, que son ya los barcos que ellos utilizan de comerciantes, ¿no? Los Nar, ¿vale? Y otro tipo de barcos bastante donde ya pueden, pues claro, ellos ni siquiera tienen bodegas, Drakkar no tiene bodegas, no pueden almacenar nada, la comida va a la intemperie, va en barriles, ¿no? Entonces es verdad que ahí no tienen donde guardar nada. Claro, aquí dice una cosa un oyente, Andrés Gálvez, que es sospechoso que la única fuente del ataque vikingo a Pamplona sea el Muktabis del siglo XI y no se haga referencia alguna al episodio en las crónicas cristianas como la crónica de Alfonso III. Entonces, que solo que sea leyenda. Yo tengo hay por lo menos una crónica cristiana, te tendría que buscar el nombre, Sí. ¿vale? Donde sí aparece el episodio del secuestro de García Íñiguez, ¿vale? Te lo busco y lo pones en comentarios aquí en el... Vale, lo pongo en comentarios para verlo. A la gente, justo, sí. Pues tenemos estos ataques que después continúan en el siglo X y un poco más, hasta que, digamos, acaba un poco... Es verdad, ¿por qué acaban los vikingos? ¿Porque se domestican o porque ya no tienen dónde morder? O sea, porque ya se fortalecen los estados y los ataques son más infructuosos, o porque ya en el territorio comienza una especie de proto-feudalización, se controlan mejor los territorios? Pues, a ver, probablemente sea por la segunda parte que dices, y una gran parte culpa tiene también el cristianismo, ¿no? A partir del siglo XII, o incluso antes, algunas zonas de Escandinavia terminan pues ya convirtiéndose a cristianismo, ¿no? Esto ya hace que, aparte de que las culturas y las tradiciones cambien, también hace que la forma de la sociedad también tenga una diferencia muy grande, ¿no? También empiezan los grandes poderes de los reyes, ¿no? Hasta entonces eran estados muy descentralizados. Al meter ya lo que es también la religión, al meter a los obispos, al meter a los reyes y la intercesión de Dios, ¿no? Pues ya esto va haciendo que las grandes zonas de Escandinavia pues empiecen a hacerse, pues por ejemplo, el Reino de Noruega. El Reino de Noruega en el siglo IX es algo que realmente podríamos decir que no existe. Hay noruegos que viven en distintos fiordos, cada uno pues en su faceta, y que no tienen pues un señor común a todos ellos, ¿no? Esto cambia a medida que se queda atrás la época vikinga, ¿no? Que es como se llama, ¿no? Y sería ya a partir de eso, siglo XII, siglo XIII, cuando ya tenemos estados realmente, el estado noruego, el estado sueco, la Dinamarca, tenemos también ya el reino anglosajón. Yo creo que el último intento de un pueblo vikingo de volver a ser una incursión grande es justamente la que te decía antes de Harald Hardrada, ¿no? Harald Hardrada, que ya en el año 1066 pues ya él entiende que tiene derechos del trono, pero en este caso es porque entiende que tiene derechos del trono de Inglaterra. Bueno, por sus antecesores canutos, ¿no? Y entonces él entiende que Inglaterra es suya, y entonces por eso vuelve, ¿no? Pero ya la dinámica de actuaciones de los pueblos nórdicos cambia totalmente, eso pasado el milenio. Lo de Harald Hardrada es una historia que si te dicen que es de mentira, te la crees. Porque guardia varega en Constantinopla y acaba siendo rey en Inglaterra, ¿no? Es una historia... Es un personajazo ese hombre. De los que dices tú que en Hollywood no hace un personaje... De hecho, mira, te lo hace Hollywood y tu vea fantasmada, el guionista. Sí.
Sí, Yo sí. el otro día, hay personajes buenísimos. Yo el otro día estaba en una charla en León, justamente, estaba ahí cerquita, estamos hablando de la Hispania tardorromana y estamos hablando de Genserico, el rey vándalo, que no sé si tú controlas mucho a Genserico. Bueno, no, de Genserico sé lo justo por las invasiones vándalas, Vale. pero no le sé, a ver, sé que lo que hicieron, que llegaron a Cartago y tal, pero lo justo, es decir, sí, algo sé. Sí. Pero es un tipo, digo, es un tipo curiosísimo porque además vive 90 y pico años. Y es de los que O hago yo. sea, es un personaje de los que vive toda la vida, es un personaje que al final saquea Roma, y son ese tipo de personajes que te da la historia riquísimos. Y claro, a la hora de ficción son una bendición porque lo que dices tú, muchas veces la gente piensa que se lo inventaron. Esto se lo tuvieron que inventar porque no puede ser verdad. Pues no, pues mira tú, es como hay un duque franco que lucha en la batalla de Poitiers contra los musulmanes, que ese hombre encabeza una carga con 80 años, ¿no? Y entonces son ese tipo de personajes riquísimos. Dirá, no tengo mucho que perder ya, vamos. Muero con las botas puestas. En el estribo, porque Potías no, todavía no tienen estribo los caballos. Estábamos ahí. No, todavía no. Estamos ahí. Es interesante, mira, ahora que para ir un poco ya, vimos un poco lo que era el siglo IX, los ataques, ¿no? El de Sevilla es posteriormente, ¿no? El de Sevilla es el primero, es en el año 844. Ellos No, después de hablaste saquear... no hablaste de Sevilla. No, nos quedamos en el norte. Claro, Pero sí. ellos después de... Sí, si quieres, después de la derrota de Chantada, la mitad de los barcos van hacia el sur, ¿no? Primero se detienen en Lisboa, están unos días intentando entre sitiar y convencer a los musulmanes de Lisboa que le abran las puertas. No sabemos qué pasó al final, pero al final los convencieron. Entiendo que también eran los primeros vikingos que veían los musulmanes en su vida, ¿no? Y al final les abrieron y aquello fue, pues claro, aquello fue un desastre y incendiaron y saquearon Lisboa todo lo que pudieron, ¿no? Después de Lisboa se animaron, siguieron, saquearon Cádiz, entraron por el Guadalquivir, saquearon Medina Sidonia y luego fue lo que dices tú cuando llegaron a Sevilla, que yo creo que es el episodio más típico de los vikingos en la península ibérica. Por eso es que me parecía, es que yo creo que nos lo saltamos. Fue justo, empezamos Sí. a hablar de Chantada, empezamos a hablar del Reino de Asturias y se nos fue el Arándalos entero. Yo dije, pero claro, aquí me falta algo. Perdón. Claro, y ahí ellos están como 2 meses en Sevilla, terminan entrando en Sevilla, saqueando Sevilla, incendian todo, la mezquita, derrotan a los musulmanes en 2 encuentros, ¿no? Esto hace que el emir pues tenga que convocar a su ejército profesional, ¿no? O sea claro, el ejército que estaba en el norte, estábamos hablando antes, por ejemplo, de los Banu Qasi, ¿no? Con el caudillo que en ese entonces era Musa ibn Musa, ¿no? Que Musa en algún momento se le llegó a conocer como el tercer rey de España, ¿no? Porque estaba el rey de Asturias, estaba el emir y estaba Musa, ¿no? De lo poderoso que era, ¿no? Pues Musa tuvo que venir al sur con sus tropas y entonces pues enfrentarse a los Madju, ¿no? Aquí cuando hablas de ejército profesional, creo que te refieres a los Yun, ¿no? Que eran como los que defendían un territorio y tenían como las tierras en posesión. Bueno, sí, la marca, ¿no? Que era lo que llamaban ellos las marcas también, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, tiene que venir el ejército del norte y derrotan por fin a los vikingos, ¿no? Los derrotan en la batalla suponemos que es Tablada, se ha acordado llamar la batalla de Tablada. Uh-huh. Y luego los derrotan a otro grupo de nórdicos cerca de Medina Sidonia, ¿no? Y esto hace que, bueno, que ya los supervivientes, que si vimos que la mitad murieron en Chantada y estos son solo la mitad, pues ya serán muy poquitos, ¿no? Pues lo bueno que el tesoro les va a quedar mejor repartido. ¿Sí? No, desde luego iban a tocar a más, ¿no? Sí. Pues estos pobres ya terminan ya regresando
hay un momento en que ellos, para poder escapar, empiezan a degollar a todos los cautivos en los barcos, Claro. para que las tropas musulmanas no les ataquen, ¿no? Hasta que al final llegan a un acuerdo de entregar a los cautivos al llegar al océano, a cambio de comida y de ropas con la que continuar el resto de la travesía, ¿no? Y ahí es cuando acaba realmente la primera incursión, que te digo, en el norte no es tan importante porque son derrotados, y en el sur es verdad que son derrotados, pero antes de ser derrotados causan unos males que durante muchísimo tiempo se recuerdan al Andalus, ¿no? Es cuando, incluso en ese entonces, es cuando el emir envía un embajador a Dinamarca, ¿no? Envía a un primer musulmán hispano ya que es Al-Ghazal, ¿no? Para ver un poco quiénes son esos hombres llegados del norte que son capaces de tales desmanes, ¿no? Pues al final reconstruimos el viaje porque a mí se me escapó. Cuando estábamos hablando vinimos a la siguiente oleada y se nos olvidó, bueno, una parte interesante porque, bueno, que Sevilla, yo veo la imagen, ¿no? Subiendo por el río Guadalquivir los Dracas, ¿no? Y en un libro que leí, que creo que se llamaba, en el Godo, me parece que se llamaba, es que no me acuerdo el mismo qué libro, no, Vikingo, no me acuerdo cuál era. Decían que se asentaban en una isla de Guadalquivir para después atacar Sevilla, es decir... En Isla Menor. Se hacen fuertes en Isla Menor y desde ahí conquistan Sevilla. Sí. Vale. Mi memoria no me falla, yo lo vi hace mucho tiempo. Pues algo que quería preguntarte al final, ¿no? Un poco de la forma de guerra de los vikingos, es decir, lo primero que podemos pensar al mogollón, ¿no? Todos por separado. Que no puedo olvidar ese elemento porque seguro que existía, teniendo en cuenta el carácter germano, ¿no? Pero sí tenían tácticas, ¿no? Defensivas, ¿no? De escudo con escudo, muros de escudo. Sí, ellos la táctica básica, ellos tenían una, que es el muro de escudos, ¿no? El muro de escudos que, bueno, se ve en la serie de Vikingos, se ve muy bien en The Last Kingdom también, y que, bueno, es una táctica muy, muy sencilla, simplemente de trabar escudos entre compañeros desde las piernas hasta la cabeza, ¿no? Y las filas de detrás poner los escudos para desviar las flechas, ¿no? Ellos lo llamaban Skjalbor, ¿vale? Al muro de escudos. Y luego ellos eran muy básicos en ese sentido, ¿no? Realmente era ese muro de escudos, un muro de escudos chocando contra el otro, evitando lo que eran las luchas individuales, ¿no? Para las luchas individuales ya había otros guerreros, ¿no? Que eran los guerreros sagrados, que, bueno, a todo el mundo le suena el tema de los berserkers, ¿no? De los guerreros osos, pero luego había más, estaban también los Ulfhendar, que eran los guerreros lobos, y luego había otros guerreros, Svinfylkling, ¿vale? Que estos son importantes porque los vikingos, a la hora de intentar romper un muro de escudos, cuando estaban muro de escudos contra muro de escudos, tenían otra táctica básica, que era Svinfylkla, creo que se llamaba el nombre, ¿vale? Que la llamaban también hocico de cerdo. Vale. Y entonces lo que hacían con hocico de cerdo era precisamente intentar sacar como si fueran dos colmillos, como si fuera un cerdo o fuera un jabalí, y con estos colmillos intentar abrir un hueco sería una cuña, ¿no? Sería una cuña para intentar abrir un hueco en la formación contraria, ¿no? Es parecido al cuneus o cabeza de cerdo que hacían los romanos en su época. ¿Sí? Exacto. Entonces, por eso te digo, es muy básico, realmente era una táctica militar de otro siglo, de otro momento, pero realmente era muy potente en ese entonces. Pues bueno, pues más que nada podríamos decir también por el pavor que causaban en quien se encontraba frente a ellos, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ese tipo de gente, ¿no? Aquí el elemento psicológico, eso es lo que te iba a decir yo, creo que afectaba mucho, ¿no? El verlos como unos bárbaros sanguinarios. Claro, ese tipo de propaganda es muy útil, depende de para qué, ¿no? Y ellos eso, igual que el tema de los barcos, de la silueta de los barcos con los dragones, es verdad que esas siluetas en realidad se suponía para ahuyentar a los espíritus malignos que encontraran en otros territorios, ¿no? Pero eso ellos también lo usaban para atemorizar a la gente
que se las encontraban de por medio, ¿no? Y esa batalla propagandística visual, en eso eran muy buenos. Y una cosa que el cine no, pero la cultura popular, ¿no? Años y años, ¿no? De cómics, años y años de Vicky el Vikingo, y los cuernos esos que asociábamos siempre a los galos, eran plumas, es decir, como en los celtas cortos, ¿no? En los cigarrillos, y a los vikingos cuernos, ¿no? Y es cierto que en los pueblos germanos era habitual poner cuernos en los cascos. En la época, digo, de Cimbres y Teutones, algunos ponían ciertos elementos en los cascos para dar miedo, ¿no? Y puede que algún vikingo lo haya hecho, pero la realidad es que no era muy frecuente o nada frecuente, más bien, ¿no? No. La realidad es que no. Esa es una de las primeras típicas afirmaciones de los vikingos. No tenían cuernos, ¿no? Bebían en cuernos, pero no se los ponían en los cascos porque tenía que ser muy incómodo. A ver, ponérselo después de una fiesta en un salón de esos que tenían ellos ahí, comunales. Algunos se lo puso en la cabeza seguro el cuerno. O sea, yo... Ahí no me extrañaría, ahí me parecería hasta adecuado, ¿no? Sí. Pero es verdad que, bueno, eso es una imagen que tenemos principalmente por los cuadros de pintores románticos ya del siglo XIX, siglo XX, que lo hemos visto. No sabemos por qué les gustaron los cuernos, pusieron cuernos, y a partir de ahí en el imaginario general pues aparece la imagen de un casco con cuernos, ¿no? Tenemos los Playmobil con cuernos, tenemos los machanguitos vikingos de Lego con cuernos, ¿no? Tenemos todo. Las fiestas pseudohistóricas de Galicia con cuernos. Que en Galicia hay muchas fiestas de esas de vikingadas, de estas, y son en rías que, claro, que son la costa cantábrica, no son ni la famosa batalla. Y sí, hay muchos cuernos ahí. En Asturias, mira, a ningún alcalde se le ocurrió celebrar una. Mira, podrían los de Gijón hacer una. Pues mira que hay gente que luego dicen que Cudillero es de origen vikingo. No hay ninguna evidencia, pero lo he escuchado. No, a ver, yo te explico el por qué esto. Es cierto que en Asturias hay un porcentaje en la zona de Cudillero, en Muros de Nalón, en la costa, mucho pelirrojo, ¿vale? Es decir, porcentualmente creo que hay más pelirrojos que en el resto de España. Yo, por ejemplo, tengo genes pelirrojos, no tengo mucho tal, pero mi abuelo, mi tío y mi sobrino es pelirrojo. Pero, claro, algunos dirán, no, yo le bromeaba, ¿no? Muchas veces, esto es que vino un vikingo y violó a mi tatarabuela, ¿no? Pero no, realmente el pelo pelirrojo puede venir de genes celtas previos. Celtas no sé me entiendes, de los pueblos que llamamos de cultura celta, que vengan por ahí, que sea el ADN prototípico de la zona, ¿no? Más que de incursiones vikingas, porque tuvieron que incursionar mucho, ¿eh? Es curioso porque en muchos sitios se termina tirando de eso, lo que dices tú, del imaginario del tema vikingo. Por ejemplo, creo que es Coria del Río, cerca de Sevilla, se dice que algunos de los supervivientes de la batalla de Tablada se terminaron asentando en esta zona, Claro, se convirtieron al Islam y es simpático, y se dedicaron a ser ganaderos y a elaborar queso. Eso sí que lo... Y hay gente que dice que el queso que se hace ahí es muy parecido al que se hace en Dinamarca. Esa teoría la leí en una novela y que acababa sin protagonista. Y me parece alucinante, ¿no? A ver, y bueno, luego... la historia tiene cosas así muy extrañas, ¿eh? O sea, no... Sí. Y eso, tío, luego hay un pueblo en la provincia de León que se llama Lordemanos, justamente, ¿no? Realmente no se ha visto que la genética de los que viven allí sea diferente a la del resto de pueblos de la provincia de León. El nombre sí que es muy... Pero el nombre está claro que el nombre... ¿Recuerda eso que te dije yo de la incursión? Por lo que dijiste tú, puede que haya gente que lo vea ahí, ¿no? Y bueno, te digo, y es curioso cómo hay varios sitios en la península donde se tiende a tirar del tema vikingo, ¿no? Pese a la poca importancia real que tuvieron demográficamente, sí es verdad que ha quedado como mucha impronta, ¿no?
Sí, sí, porque, a ver, también son modas, ¿no? Es decir, a ver, por la forma de ser española nos gusta todo lo que venga de fuera, ¿no? Entonces, Sí, mola más ser vikingo que ser de origen astur, o de origen bereber, de origen bereber, sin duda. o vaqueo, de... Es decir, mola más, estas cosas. Es decir, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Pues, para hacer una Sí, fiesta de estas así, digamos, turística, pues, mola, es decir, interesante porque lo unes también a la cerveza y eso, y entonces, bueno, bien. Está bien, eso está Claro, bien. porque analizando muchas fiestas vikingas que hay en eso, en la zona de Galicia, el único contacto que tienen es porque tienen una ría y en algún sitio porque a lo mejor hay una pequeña torre medieval y con eso vinculan un asalto pirata, ¿no? Pirata vikingo, o sea. Sí, 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 sí. Pues, José, yo creo que la navegación llegamos ya a buen puerto, que es el del fiordo, y volvemos a recuperar fuerzas para la segunda, ¿no? Claro, cuando me dijiste al principio del programa 2 campañas anuales, claro, a mí las fechas, claro, no me cuadran, que eran muy rápidas o eran claro, porque 2 al año, ¿se me entiendes? O sea, estamos hablando de zonas que el frío, el Mediterráneo que yo sepa, no era navegable en época medieval así, de forma normal, casi desde octubre, noviembre, hasta casi marzo. O sea, porque te dan miedo a las tormentas y al invierno. Y estos hombres, si hacen 2, tienen que hacerlas muy rápido, ¿me entiendes? ¿No? Claro, lo que pasa es o sea, ellos hacían una campaña después de plantar el cereal, volvían, recogían y después de recoger hacían la segunda. Vale. ¿Vale? Entonces, o sea, todo tenía que ver con el tema del alimento, ¿no? Que era básico en el territorio, ¿no? Y entonces, bueno, también lo que te decía yo, también las distancias que se recorrían por día eran muy grandes. O sea, realmente estos barcos, lo que te dije de Noruega pues a Inglaterra en 5 días, es rapidísimo, ¿no? Y bueno, también ellos en el tema de la distancia, no todos iban a Roma, ¿no? La mayoría se quedaban en zonas muy cercanas. Estamos hablando principalmente lo que son las islas al norte de Inglaterra, lo que es Inglaterra, Escocia, ¿no? Que realmente están a 5 o 6 días de distancia, ¿no? Un fin de semana. 5 o 6 días, saqueamos 3 días y volvemos, ¿no? Para ellos eran distancias muy asumibles, ¿no? Otra cosa ya era lo que hizo Bion, ¿no? Lo que hizo Bion fueron 2 años o 3, según la fuente. Ahí la cosa ya estaba pasada. Ya cuando llegó, igual ya no estaba ni su familia en el poder, ¿no? Esto ya era muy poco habitual, ¿no? Lo otro sí que era, podríamos decir que era un poco su trabajo de oficina, ¿no? Me voy en marzo, vuelvo, recojo y me voy en agosto, septiembre, vuelvo y me quedo ya aquí a pasar el invierno, ¿no? Pues yo creo, José, nuestro objetivo era un poco contar los vikingos, ¿no? La verdad que es un vikingo, ¿no? Vimos un poco las expediciones en el siglo IX al Reino de Asturias y al Andalus y también un poco a Navarra y a Navarra, bueno, Navarra en ese extraño caso que no sabemos si fue por el Ebro, si fue por el norte o si existió. tengo pendiente buscar la fuente cristiana y ponerla, ¿vale? Claro, eso es interesante, ya, para que se haga más debate. Y nada, yo creo que no podemos dejar de hablar de los vikingos sin mencionar la colonia de Vinland, en la actual Terranova. No, eso ya lo hablamos, eso ya está dicho, Andrés. Pero nada, eso le sirvió a Colón para descubrir América después. Es decir, Colón sabía que había algo porque, a ver, realmente mucha gente sabía que había algo por allí, porque habían estado estos antes y habían estado los de la ruta del bacalao, que ya hablé yo de ellos antes, y se sabía que había algo por ahí, lo que no se sabía que era tan grande y que faltaba mucho para llegar al otro lado, ¿no? Pues, José, muchas gracias por esta historia hablada, por hablar conmigo sobre tu libro Lord de Mano, que los que quieran lo pueden comprar fácilmente para pedírselo a los Reyes Magos o pedírselo a los amigos para un cumpleaños o un autorregalo. Yo pongo abajo en la descripción un enlace de compra a Amazon. Si sois de comprar en Amazon, ayudaríais al blog.
Y si no, en vuestra librería favorita, en vuestro barrio, decís, quiero Los de Mano de José Zoilo. Es fácil de conseguir porque es una editorial con mucha distribución y espero que vaya bien las ventas, como mejor que la primera expedición vikinga a Tierras Astures, que espero que haya ido mejor, que se haya parecido un poco más a la segunda, a Luca y a Navarra que a la costa asturiana. Va bien, la verdad. Pues también tienes otra serie, ¿no? Que es de España, no leí, Hispania de cenizas o Cenizas de España. Las cenizas de Hispania, que es la trilogía del Hispania tardorromano. Pues ahí hay un capítulo que se llama El Alano, ¿no? El Alano es la primera novela. Sí, el protagonista es un alano, que es algo muy poco habitual también. Sí, porque va, de los suevos también, de los vándalos también, y de los alanos, los claro. Sin penas y gloria. No, realmente los alanos, la verdad, que los puedes, no sé, marcharon con los vándalos, ¿no? Al final, sí, los alanos. Sí, al final se fueron, los supervivientes se unieron a los vándalos asingos y se fueron con Genserico a Cartago, ¿no? Por eso pasaron sin penas y gloria. Los suevos quedaron y los godos también. A la gente que le gusta el tema de esta Hispania, ¿no? Del final del Imperio Romano y creación del Estado o Reino Visigodo de Toledo, tenemos una serie de 3 capítulos con José Soto Chica sobre los visigodos, en los que contamos su inmigración desde el Báltico hasta Francia, en el primer capítulo. En el segundo, la instalación del Reino de Toledo hasta más o menos la mitad. No me acuerdo qué rey habíamos llegado. Leovigildo, probablemente. O sea, sí, pero quedamos con el anterior, con Suintila, unos que no era muy famoso. Y después ya, en la fase final, ya tenemos... Atanagildo, puede ser, sí. Atanagildo. Y ya tenemos después la que es el afianzamiento del reino y su caída, ¿no? Digo, si no escuchaste la serie, te paso después el enlace porque te va a... no, y la verdad que escuchar a José Soto es un lujazo. No, en cualquier circunstancia. El 99% de los invitados son un lujazo, pero José es otro lujazo. Extra. Pues, José, sería un placer que vuelvas cuando tengas una novela, o si quieres un día venir a hablar de la trilogía de los alanos, hablar un poco, que no hay ningún programa en internet sobre los alanos. Pues cuando quiera, es verdad que hay muy poquito de esa época, pero lo que hay es fascinante. Con José Soto algo habrás visto. Ya porque pasaron por ahí y que los godos vinieron a echarlos, pero no. Sí. Estos godos. Pues cuando quieras, yo encantado, José, Francisco, de verdad. Tienes cita para hablar todavía conmigo de los alanos y que disfrute el público de una historia menos conocida de los bárbaros que invadieron España, ¿no? Pues... España o Hispania o Hispania. La futura España. Pues encantado. Pues muchas gracias, José, y a los oyentes os recuerdo que si os ha gustado este programa, le deis a me gusta, lo compartáis en vuestras redes sociales para que llegue más gente, pero también hablar con vuestros amigos que no les gusta la historia, y tú no te gusta la historia porque no viste nunca Bellum Artis, y si lo ves te va a gustar. Y nada más, si os ha gustado este programa, también podéis apoyarnos en el sistema de micromecenazgo que tiene el propio sistema de YouTube o en iVoox. Os beneficiaríais de la ventaja de escucha anticipada de algunos de los programas, y después ya, si os gusta mucho Bellum Artis, también en patreon.com nos podéis invitar a un café y disfrutar también de la escucha anticipada de los podcasts, igual que en iVoox. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amantes de la historia militar, ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Bellum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis.
Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans, pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.